A hablar con Nicolás Dujovne. ¿Cómo le va? Muy bien. A ver, le pregunto lo mismo que a Mario Oleger. Sí. ¿Cómo estamos según su mirada? Estamos mal. Estamos mal porque habíamos construido con 4 eventos que fueron los pagos en el CIADI, Repsol, la normalización parcial del INDEC, Club de París, una recta, y parecía que esa recta con 4 puntos ya es bastante sólida, y de repente nos cayó el juicio de los holdouts, que probablemente el gobierno pensó que le iba a tocar al próximo gobierno, y el gobierno decidió ponerlo afuera de esa recta. Entonces me da la sensación de que la hoja de ruta que llevaba una transición ordenada hacia el 2015, porque abríamos la puerta al financiamiento internacional, ha quedado desafiado por esta cuestión, en donde me da la sensación de que los que estuvimos construyendo la idea de que había una recta, en realidad no vimos que había una curva, que viene dada porque Cristina, por alguna cuestión de principios, ideológica, algunos podrán decir de tosudez, no está midiendo los costos del default y ha decidido, me da la sensación, no cumplir el fallo. Y en ese sentido a mí me parece que la cuestión de la cláusula Rufo ha sido una excusa. Y si eso es así, tampoco vamos a tener un acuerdo ni en este segundo semestre ni en enero. Bueno, en enero se supone que la cláusula pierde vigencia. Bueno, pero si la cláusula Rufo era una excusa porque de fondo lo que hay es una decisión de no convalidar un arreglo con los holdouts, porque de hecho hay muchas maneras de subsanar la cuestión de la cláusula Rufo. Argentina tuvo muchísimos meses donde podría haberle pedido el consentimiento a los tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010 para eliminar la cláusula Rufo de esos bonos. Apenas con un consentimiento del 85% de esos bonistas, esos bonos habrían perdido la cláusula Rufo y eso habría generado valor para esos mismos bonistas, porque se hubieran quitado el riesgo de default de encima y el riesgo país de la Argentina hubiera bajado. Sin embargo, la Argentina no avanzó en esa decisión. Entonces, yo creo que la cláusula Rufo fue hacia donde terminaron migrando los argumentos del gobierno que habían empezado por otros lados. Ahora, ¿por qué decía, me llamó la atención que usted dijo, el gobierno pensaba o suponía que este tema quedaba para el próximo gobierno? ¿A raíz de qué? Porque, digo, los tiempos judiciales fueron... Está bien, el fallo de Griesa tiene mucho tiempo, pero estuvo la Corte de Apelaciones y cuando llegó a la Corte Suprema se sabía que, salvo la alternativa de que pedía una opinión a la Procuración y esto dilataba podía tomar el caso, podía pedir opinión a la Procuración, pero lo que quedó al desnudo cuando la Corte rechazó el caso es que Argentina no tenía un plan B. Argentina no tenía un plan B para tener que afrontar, en caso de tener que afrontar la sentencia. Entonces, realmente, conociendo la cuestión de la cláusula Rufo, que yo creo que el gobierno la ha sobreestimado porque no es un pago voluntario, es un pago obligado y creo que la cláusula Rufo no rige, pero supongamos que quisiéramos llevar ese riesgo a cero. A ver, este es un tema, ¿no? Aquí hay, la verdad que es muy difícil encontrar entre 10 economistas, 7 que piensan de una forma y 3 de otra. Digo, sí, respecto a la cláusula Rufo, algunos decían, bueno, se puede pagar porque es un pago bajo coacción judicial. Pero supongamos que no existe ese acuerdo y que el riesgo de la cláusula Rufo existiera, podríamos estar hoy mismo lanzando una solicitud de consentimiento a los tenedores de bonos de 2005 y 2010 para que acepten quitar la cláusula Rufo de esos bonos. Por ejemplo, Pemex... ¿Pero por qué aceptarían los bonistas quitar la cláusula Rufo? Para poder reencontrarse con los dólares de los cupones que no están cobrando, por ejemplo. Porque si se elimina la cláusula Rufo, y es cierto que la Argentina no está pagándole a los holdouts porque existe la cláusula Rufo, Argentina podría ahora sí ir a negociar con las manos libres con NML, con Aurelius, con los fondos, y eso haría que los bonos que hoy no están cobrando y que a partir de mañana o pasado mañana van a dejar de devengar intereses, bueno, subieran muchísimo de valor, porque el riesgo, el rendimiento que se le pediría a esos bonos caería. Entonces, Argentina no ha buscado una solución técnica para la cláusula Rufo y yo voy a plantear la hipótesis de que está usando la cláusula Rufo como el último argumento elegante que le queda para
no hacer frente a una sentencia que siente que es moralmente injusta. Y más allá de que sea injusta o no es injusta, ha sido emitida por los tribunales a los que nos sometimos nosotros, este gobierno, que fue el que emitió los bonos de 2005 y 2010. Ratificado expresamente el 28 de mayo, ¿no? Así es. Y la gran pregunta es si Cristina Kirchner y Kicillof comprenden y han medido adecuadamente cuáles son las consecuencias macroeconómicas que va a afrontar la Argentina a partir de ahora, si entramos en una etapa de autarquía financiera con tan pocas reservas como las que tenemos. Entonces yo creo que con tan pocas reservas y justo entrando en la etapa del año donde cesa la liquidación más grande de agrodólares y comienza la temporada alta de emisión de pesos para financiar el déficit fiscal, hay un riesgo muy importante que esos tenedores de pesos ahora, para poder ser retirados del mercado por el Banco Central con letras para que, bueno, pidan una tasa de interés más alta y que el gobierno quiera hacer medidas contracíclicas para enfrentar los efectos del default y quiera bajar la tasa, no subirla, y que entonces lo que tengamos sea nuevamente presiones cambiarias, aperturas de la brecha, exportadores que no liquidan y que se nos empiece a montar de vuelta un escenario de crisis de balance de pagos y de ataque sobre las reservas como el que vivimos en enero. Lo cual sería dramático porque ocurriría ahora sobre un paciente mucho más enfermo. En enero la economía venía con 25% anual de inflación, sí, todavía creciendo, había crecido 3% el año pasado, ahora agarraría una economía con 37% de inflación interanual, contrayéndose al 1,5%, y donde la fuertísima caída que tuvimos en los salarios reales en el verano, cuando devaluamos, sí, no la hemos recuperado. Han parado de caer los salarios reales, pero si Argentina tiene que hacer un salto cambiario nuevamente, vamos a ver una nueva caída en los salarios reales, vamos a ver más desempleo, más pobreza, y realmente creo que el gobierno en ese sentido está actuando con muy poco pragmatismo. ¿Usted cree que en lo que reste de aquí a fin de año existiría la posibilidad, mirando las posiciones, sí, como están, ¿no?, la posibilidad de encontrar algún punto convergente? ¿Usted cree que, bueno, si ese punto convergente no existe, podría existir la posibilidad de que haya un acuerdo entre privados que permita salir de este Yo creo pantano? Que un acuerdo entre privados ha sido aniquilado ayer. Ayer, porque ayer teníamos un acuerdo entre privados. Se habían chocado ya las manos las dos partes, pero digamos, perdón, sí, ¿qué fue lo que...? Faltaba cerrar una parte del círculo, que es los bonos que el sector privado compraba para facilitar que ahora sea el sector privado argentino el que le pida a Griesa, sí, que levante el stay, una vía para descargarlos al mismo precio que los habían comprado sin una ganancia, o contra Cedesa, o de alguna otra manera, y ese camino no fue provisto por el gobierno, lo que me da la pauta de que hubo un sector del gobierno que quiso actuar con pragmatismo, que fue Fábrega, Capitanich y Zanini, que sí, fueron los que ayudaron a organizar esta operación, y que eso no fue convalidado por Cristina y por Kicillof, que patearon la mesa de la negociación, en mi opinión, porque consideran que no hay que pagar el juicio de los holdouts a un precio más alto que el del canje 2005 y 2010, y creo, honestamente, que no están negociando, que no es una postura táctica, que ha sido una decisión que probablemente solo pueda ser cambiada si la realidad se les vuelve más adversa que la que ellos imaginaban con posterioridad al default. ¿No puede ser tarde? Bueno, ahora entramos en un camino donde si esperamos 6 meses hasta enero, donde para mí en enero no cambia mucho si esta visión es correcta de que el gobierno en realidad no quiere pagar, donde se va a empezar a judicializar el problema del default, y vamos a tener algunos bonistas que han tomado posición en bonos pares, que tienen un valor más bajo, que van a querer acelerarlos y que no van a querer después canjearlos por un bono igual de ley local, sino que van a querer la aceleración del bono y cobrar el doble de lo que tienen, y vamos a estar generando una nueva cosecha de holdouts cepa 2014 a futuro, un problemón enorme con el cual vamos a tener que lidiar de vuelta cuando pensamos que ya nos habíamos sacado este problema encima. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros vamos a ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a estar hablando de lo que no habla el gobierno, del escándalo de Amado Vudú con la senadora Norma Morandini.